Hola, les habla John de Proyecto Biblia, y este es el último episodio de nuestra conversación sobre cómo leer las parábolas. En esta ocasión, vamos a ver algunas estrategias para comprender las parábolas que Jesús contó en la antigüedad y adaptarlas a la vida de hoy. En lo personal, diría que Jesús merece que le prestemos mucha atención a la manera en que las trasladamos a nuestro propio contexto cultural. Y creo que a esto podríamos llamarlo adaptación. Vemos que Jesús adaptaba las parábolas en los evangelios. Encontramos una versión en Mateo y otra en Lucas con algunas diferencias. Por eso, si logramos comprender la idea principal, eso nos inspirará a hacer adaptaciones nuevas y creativas en nuestro contexto. También vamos a analizar una de mis parábolas favoritas, la parábola del mayordomo infiel. En esta parábola, un mayordomo se entera que su amo va a despedirlo. Así que, antes de irse, se le ocurre un plan. Llama a todas las personas que le deben dinero a su amo y falsifica las cuentas en favor de ellas. Cuando su amo descubre lo que hizo... El relato nos dice que era un mayordomo deshonesto. Jesús es totalmente claro. Pero es como si fuera un chiste, con un giro al final. En lugar de denunciarlo, el amo dice, de todas maneras estás despedido, pero te va a ir bien. Creo que porque el amo lo elogia al final, eso tal vez nos lleva a pensar, esta es una parábola que valora ciertos tipos de comportamiento, como la deshonestidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Y si logramos entenderla, ¿cómo podemos aplicar su sabiduría? Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Vamos a finalizar esta conversación sobre cómo leer las parábolas. ¿Las parábolas de Jesús? Sí, específicamente las parábolas de Jesús. Específicamente, así es. La Biblia contiene muchas otras parábolas. De hecho, comenzamos esta conversación hace tantos días que no recuerdo si hablamos sobre la palabra parábola. No. ¿Hablamos sobre el término parábola? El término parábola. ¿Cómo puede ser que lo recuerde recién en el último episodio? Perdón. Quizás sea el momento ideal. Bueno, sí. Es una palabra griega compuesta. Parábola viene de la palabra griega parabolé. ¿Cómo se llama eso cuando pasamos la palabra directamente al español? O sea, la palabra en griego. Es una transliteración. Transliteración. Okay. Parábola es una transliteración de la palabra griega parabolé. La primera parte, para, es una preposición griega que significa al lado de. Y bolé viene del verbo arrojar, a veces, o poner. Entonces, poner al lado de. Poner al lado de. Es una pequeña parábola en sí misma. Sí, es cierto. Es una figura retórica. La parábola se refiere a un dicho, una enseñanza o una historia que es paralela a otra realidad. En realidad es el mismo concepto de la metáfora, que también es un término compuesto en griego. Así que significa eso. Poner al lado de. Bien. Jesús quiere hablar de que su audiencia israelita tiene que tomar una decisión en cuanto al ofrecimiento del reino de Dios. Jesús está ofreciéndole el reino a un grupo de personas. Así que Jesús cuenta una historia sobre un rey que pone sus recursos en manos de unos administradores o mayordomos. Entonces, Jesús, el rey, ¿no? Sí. El dinero es la propuesta del reino. Los mayordomos son los oyentes israelitas en ese entonces. O sea que lo que sucede en la vida de Jesús es... la realidad. La realidad. Sí. Entonces, la parábola es algo que se pone al lado de esa realidad. Claro, él entreteje una realidad paralela y esta nos ayuda a tener una nueva perspectiva sobre los hechos de la realidad. Una está al lado de la otra. Ya hemos hablado algunas veces sobre las metáforas. Así lo explica George Lakoff. Sí, metáforas de la vida cotidiana. Sí, en ese libro. Tenemos un concepto y queremos describirlo o explicar algo nuevo acerca de él. Lo que hacemos es tomar elementos de otro campo de la experiencia para describirlo. Queremos hablar del tiempo, pero la forma en que experimentamos el tiempo es muy amorfa. Pero si tomamos elementos del campo de los bienes materiales, podemos empezar a trazar... ¿esquemas? Imágenes metafóricas paralelas a la realidad de la experiencia del tiempo. Entonces el tiempo pasa a ser algo que gastamos, perdemos, ahorramos. Si lo comparamos con los bienes materiales, comenzamos a entenderlo. Sí, básicamente las parábolas son metáforas ampliadas. En lugar de usar una frase corta o una palabra o una imagen, todo el relato de la parábola se convierte en una gran metáfora. Entonces, a lo que vamos,
Parábole es poner al lado de. Poner al lado de. Sí. Pero nos tomamos bastante tiempo para aclarar que si intentamos tomar cada uno de los elementos de una parábola y los consideramos como parte de la metáfora o del esquema metafórico, lo más seguro es que vayamos mucho más allá de la intención de Jesús. Correcto, sí. En esta última conversación vamos a hablar sobre una de las pautas o reglas más útiles para interpretar con seriedad. Bien. Pero ya mencionamos algunas antes. En primer lugar, esto va a ser una especie de repaso. Sí, vamos al modo repaso. En primer lugar, las parábolas fueron una de las formas de comunicación más usadas por Jesús, pero no para hablar sobre un conjunto de ideas externo, como las verdades religiosas universales o los ideales morales. Sí. Las parábolas respondían a un propósito más grande, que era el de anunciar e inaugurar el reino de Dios y su gobierno aquí en la tierra como en el cielo. Por medio de él. Sí, por medio de sí mismo. Sí. Y formar un grupo de personas que vivieran bajo el reino de Dios de esta forma nueva y sorprendente. Jesús contaba parábolas para explicar lo que él estaba haciendo. Exacto. Las parábolas son un comentario sobre lo que Jesús está haciendo en los acontecimientos reales que suceden mientras las cuenta. En el último episodio hablamos sobre la parábola de los... Sí, la que a veces llaman la parábola de los talentos o del rey y sus siervos. Para mí fue muy difícil dejar de lado mi forma de leer esa parábola y usar en cambio este otro principio. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Eso sí. ¿Y por qué les contaba esa parábola a esas personas para explicarle lo que estaba haciendo? Exacto. Y Lucas nos da una pista enorme. Jesús hacía eso porque veía que sus discípulos no estaban entendiendo bien lo que significaba que él llegara a ser rey. Tal cual, sí. Por eso le cuenta esa parábola. Sí. Y mientras leíamos la parábola, yo tenía eso en mente. Muy bien, se trata sobre esto. Pero igual no la pude seguir. Y fue como, no me sale. Y después la analizamos paso a paso y fue muy útil, pero no dejó de ser difícil comprender la parábola desde esa perspectiva. Claro, es como si tuviéramos los instintos entrenados. Y así sucede en gran parte de la tradición cristiana. Creemos que en las parábolas Jesús está hablando sobre alguna otra cosa y no sobre él mismo. Es cierto, sí. Y que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué dice la parábola sobre mí y sobre Dios? Esa es nuestra expectativa, me parece. Sí. Como que Jesús presenta una historia acerca de mí y de Dios, porque yo soy uno de sus seguidores y estas son sus enseñanzas. Él enseña sobre cómo las personas se relacionan con Dios, ¿no? Esa es la tarea de los maestros de religión y moralidad. Claro. Pero sí, es un contexto totalmente nuevo. Lo irónico es que hace 2000 años que el contexto real está ahí, esperando con paciencia que nosotros le prestemos atención. Y reconozco que esta no es una idea nueva. A lo largo de la historia de la iglesia, hubo muchas personas que me parece que fueron responsables con las parábolas. Pero son la minoría. Esta lectura de... ¿cuál era la parábola? ¿Dónde estaba? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Bueno, algo me pasó al leer así la parábola, y esto me parece interesante. Es que dejó de ser tan misteriosa, o se volvió menos enigmática, y en cierta forma, bueno, tal vez eso no sea justo, pero al no tener que ver conmigo, me resultó menos interesante. Mira. ¿Sabes a qué me refiero? Bien, interesante. Si la parábola podría tratarse de mí, entonces me puedo meter dentro de la parábola. Sí. Me puedo imaginar sentado allí escuchándola y reflexionando. Pero si decimos, bueno, en realidad se trata de las personas que estaban con Jesús, y estas actitudes hacia el rey ilustran cómo reaccionarían sus seguidores y los que estaban en contra suya en las siguientes semanas. Claro. Y que toda esta idea de que se nos dará más y que hay que ser sabios con lo que tenemos iba dirigida a sus discípulos con el fin de prepararlos para salir y recibir la comisión. Bueno, esa perspectiva es muy útil, pero es como que me desilusiona. Como que la parábola pierde potencia para mí. Claro, entiendo. Y creo que sientes eso porque todavía no hemos dado el último paso, que es preguntarnos de qué manera las parábolas de Jesús que hablan de sí mismo y están dirigidas a los que estaban con él, o sea, la historia de Jesús y esas parábolas, ¿qué quieren decirles a los que no estuvieron presentes con él en aquel momento? Claro. ¿Buscan decirnos algo o no? Porque Lucas la escribió para alguien que no estaba presente allí. Claro, esa es justamente la cuestión. Es obvio que Lucas cree que todas estas parábolas escritas en Mateo y Marcos tienen un valor perdurable más allá del instante en que Jesús las contó para los que estaban presentes. Por eso están en los evangelios. Sí.
pero es una moneda de dos caras. No están allí solo porque los autores creen que tienen un mensaje para nosotros. Están allí porque, en primer lugar, nos dan una perspectiva de lo que Jesús estaba diciendo y declarando acerca de sí mismo. Pero ¿cómo hacemos para conectar esas dos partes? Sí. Ese es el siguiente paso en nuestra conversación. Genial. Pero lo primero y lo más importante es que entendamos lo que Jesús quiso decir con esta parábola en el momento de pronunciarla en el contexto narrativo que está en los evangelios. Y eso debe guiarnos hacia el significado, lo que nos permite llegar al siguiente paso, que es, bien, ¿qué implicancia tiene lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Qué implicancia tiene para mí? Bueno, mientras hablábamos sobre esta transición, me di cuenta de que creo que, bueno, esto va a ser un metacomentario sobre la interpretación bíblica del significado del significado. Ok, bien. ¿Dónde encontramos el significado de un texto como los evangelios? Voy a tratar de que esto no suene demasiado teórico. Empiezo a tener miedo, amigo. Bien. A mediados del siglo XX, en la historia de la interpretación literaria y la interpretación bíblica, un tipo llamado Immanuel Hirsch hizo una distinción muy útil. Creo que fue él que la inventó. Es una distinción muy práctica que me ha ayudado mucho. La diferencia entre significado e implicancia. Ok. Me parece que no la mencionamos antes. No. Bien, de hecho, es muy sencilla. El significado es lo que quiero que entiendas a partir de lo que estoy diciendo. Surge del autor o el comunicador. Déjame darte un ejemplo muy práctico. Cuando escuchas hablar a tu esposa Tristan, en teoría, hay un significado en lo que dice. Ella está tratando de comunicarte algo y te conviene discernir, no lo que tú crees que ella está queriendo decir, con una actitud de, sí, ya sé lo que me quieres decir. Claro. No, la escuchas con atención porque quizás sea algo nuevo que ella nunca te dijo antes. Así que vemos que esto está enfocado en el comunicador. Entonces, cuando estamos frente a un texto literario, no tenemos acceso a la persona que lo escribió. Claro. Pero suponemos que el texto literario encierra el significado que desea transmitir. Sí. Hirsch marcó una distinción entre eso y lo que él llamó implicancia. La implicancia se centra más en el oyente y en el lector. Por ejemplo, acabas de llegar a casa del trabajo y Tristan te habla, sin saber todavía cómo te fue en el día, y entonces ella no puede predecir la implicancia que tendrá el significado de lo que está diciendo según cómo estuvo tu día. Claro. Podría ser que estés de muy buen humor y ella te diga algo y te pongas muy contento, que te entusiasme de una forma que ella no se esperaba. Y es porque ella tenía un significado que estaba dentro de su comprensión y trató de expresarlo, pero no tenía la más mínima idea de la implicancia que tendría para ti y cómo te lo tomarías. Porque eso tiene que ver contigo y con tu experiencia. Muy bien, esa es la idea de significado versus implicancia. El significado tiene que ver con lo que intento comunicar. En cambio, la implicancia es, ahora que comprendes el significado de lo que digo, ¿qué significa para ti? Sí. ¿O cómo te afecta? En español decimos ¿qué significa esto para ti? Y lo que realmente queremos decir... ¿Qué implicancia? Es ¿qué implicancia tiene esto para ti? Porque no estamos hablando de un cambio en el significado de lo que se dijo. No, lo que la persona quiso decir... Esto es lo que quiso decir. Esto es lo que quiso decir. Y eso por un lado. Tenemos que entenderlo. Sí, hacerle honor. Y luego, ¿cómo nos afecta? Claro. Y en teoría, nos debería importar lo que la gente quiere decir solo porque es una forma de preocuparnos unos por otros y darle importancia a lo que quieren comunicar. Sí, claro. Es una forma de ser amable en el mundo. Aún así, ninguno de nosotros escucha sin un interés por detrás. Por lo general empezamos a prestar atención cuando creemos que es algo importante y valioso para nosotros. Sí, eso es cierto. Es la triste realidad. Sí. Ay, eso me pasa todo el tiempo. Para mí es imposible escuchar dos cosas a la vez. Sí, creo que nadie puede hacerlo. Bueno, mi esposa es una experta en eso. ¿En serio? Sí, ella es capaz de escucharnos a mí y a nuestros dos hijos al mismo tiempo y entendernos. Nos suele pasar que uno de mis hijos está cantando y el otro está escuchando un audiolibro y Jessica intenta decirme algo. Me pasó ayer o anteayer. Y en el medio del caos... Y cuando ya me ha estado hablando como por un minuto y probablemente es algo importante,
En ese momento tengo que tomar una decisión. Bien, ¿le sigo la corriente o, bueno, le digo, amor, perdón? No me puedo concentrar. No escuché nada de lo que dijiste. Hablaste por mucho tiempo, pero no escuché nada de nada. Es lo peor que puedes decirle. Sí, totalmente. Y por lo general, ahí es cuando empiezo a sintonizar. Me está hablando y yo tengo que hacer algo o responderle. Me interesa lo que está diciendo. Y me doy cuenta, esto tiene gran implicancia para mí. Así que reacciono y me pongo a escucharla. Sí, es interesante. A mí también me cuesta eso. Me distraigo todo el tiempo. Creo que me pasa mucho más que la persona promedio. Que a veces alguien me habla y yo pienso, no tengo idea de lo que me está diciendo. Estaba en otro lado. Y tengo que decidir, ¿lo interrumpo y le pido que empiece de nuevo o trato de captar alguna idea y darle sentido? Sí. Por lo general trato de captar alguna idea y darle sentido. Normalmente funciona, pero creo que la gente se da cuenta. Me da la sensación de que John no es bueno para escuchar. Ay, amigo. Sí. La cuestión es que escuchar es más complejo que lo que normalmente creemos. En realidad, toda esta teoría de la comunicación es muy compleja. Entiendo bien la distinción. Lo que digo tiene un significado y cuando me comunico y cuando tú lo entiendes, adquiere un significado más allá de lo que quise decir. Exacto. Y yo prefiero... Me parece bueno como Hirsch lo expresa con términos distintos. Así la palabra significado es menos confusa. ¿No te parece? Sí, el significado y la implicancia. Porque para mí es útil que... O sea, amigo, hay muchísimos... Podríamos nombrar una larga lista de libros que hablan sobre el problema de definir el significado. Hay algunos problemas si definimos el significado teniendo en cuenta solo la intención o el propósito del emisor. Pero eso fue un paréntesis. Creo que la mayoría de los que leen la Biblia aprenden por instinto a buscar primero la implicancia. Claro. Y entonces tendemos a descuidar o ignorar el significado y vamos directo a la implicancia. ¿Qué quiso decir Jesús y qué implicancia tiene para mí? Para mí, sí. Son dos realidades diferentes, pero relacionadas entre sí. Sí. Y quiero que la implicancia que tiene para mí coincida con la intención de Jesús. Genial. Eso fue un resumen. Ok. Podríamos haber mencionado este tema en unos 45 segundos, pero creo que es un punto importante. Entonces, ¿cómo encontramos la implicancia considerando el significado que quiso transmitir Jesús? Sabemos que hay dos posturas extremas en la historia de la interpretación de las parábolas. Ya hablamos de esto. Sí. Algunos se pasan de la raya con las alegorías, se interpretan cada detallito con sentido simbólico, y entonces la interpretación depende del decodificador de cada persona, por así decirlo. Sí. Y el otro extremo es cuando decimos, mira, todo esto es realismo creativo. Todas las parábolas tienen un solo punto principal. Un solo mensaje clave. Sin embargo, cuando Jesús explica sus propias parábolas, algunas veces lo hace, está claro que para él hay diferentes símbolos que representan distintas cosas, como en la parábola del sembrador. Tomemos como guía el método de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él identificó a los personajes principales de la historia. Hay un sembrador que siembra la semilla. Sí. Aquí está implícita la palabra del reino y él es el sembrador que siembra la semilla. Siembra la semilla de Dios. Claro. Luego, cada terreno es como si fuera un personaje y cada personaje tiene otro personaje que se contrapone. Tenemos al personaje principal, que es la tierra, y también las aves o los espinos o las piedras. Todo eso. Puede que haya otros detalles en la parábola, pero observa que Jesús centra la atención en los personajes clave de la historia. Así es como la analiza. Entiendo. Bien. Craig Blomberg, en su libro llamado Interpretación de las Parábolas, que es muy útil, hace de esto una especie de regla general. Básicamente, la forma de entender el significado de las parábolas de Jesús es identificar los personajes principales y darse cuenta de que cada personaje representa una idea, una parte del mensaje. Para él, ese es el camino más seguro y confiable para no excedernos. Ok, sí, porque si no podríamos tomar cualquier elemento de las parábolas de Jesús y decir, quizás esto tenga algún significado oculto. Correcto, sí. Pero nos podríamos pasar de la raya. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los elementos de las parábolas de Jesús que esconden un significado que debemos descifrar? Bien.
Lo que dices es que una solución segura es centrarse en los personajes. Sí. Ujú. Si actúa como un personaje, entonces representa Uno de los mensajes un mensaje clave de la historia, sí. Ujú. A veces tenemos un único personaje, ¿sí? Una mujer que esconde la levadura. Claro. Pero incluso en esa parábola, ese personaje tiene dos elementos. Jesús compara el reino de Dios con la levadura. Claro. Entonces, ¿la levadura es un personaje? Sí, la levadura se convierte en un personaje. Es el personaje principal. Se está poniendo complicado. ¿Y cómo sabemos que un objeto es un personaje? Para mí es bastante lógico. Una mujer que le echa levadura a la masa. Así es el reino de Dios. Entonces, la mujer representa a Dios. Y la levadura viene a ser un personaje. Creo que dirías que es una parábola sencilla de dos personajes. La levadura es un personaje. Claro. Las ovejas son personajes, las monedas son personajes. O sea, cualquier objeto podría ser un personaje. Ujú. Pero, ¿cómo sabemos si es un personaje o no? Yo creo que cuando es fundamental para la trama. Si quitas ese elemento de la trama, la historia pierde sentido. ¿En serio? Ajá. Siento que estamos usando la palabra personaje de manera muy general. Bueno, puede ser. Podríamos decir que son personajes o elementos fundamentales para la trama. Elementos fundamentales para la trama. Sí, como si hiciéramos un diagnóstico. Como si dijéramos, ¿quiso Jesús decir algo con esto en la parábola? Claro, con este elemento de la parábola. ¿Quiso Jesús decir algo con este detalle en particular? Bueno, si lo elimináramos, Entiendo. ¿Cambiaría la naturaleza de la historia? ¿Cambiaría el argumento? Si quitamos la levadura... Y es obvio que si sacamos a un personaje, la historia va a cambiar. A menos que ese personaje haya sido una especie de adorno. Exacto. En la parábola del buen samaritano, el samaritano pone al hombre herido sobre su burro y le venda las heridas con aceite. Entonces, ¿el burro sería un personaje? ¿Es un símbolo clave? ¿Qué representa el burro? ¿Qué representa el aceite? Lo fundamental en esta historia es el hombre herido, el levita, el sacerdote y el que se detiene a ayudar, el samaritano. Eso es todo. Ese es el argumento. Y esta persona que lo ayuda tiene a su vez diferentes agentes y recursos secundarios. Un burro, el aceite, el mesonero, etc. Pero todos juntos funcionan como un personaje en conjunto. Bien, lo que estás queriendo decir ahora es que tenemos que preguntarnos, ¿el personaje o el objeto, o incluso creo que ahora podríamos incluir el contexto, ¿alguno de estos elementos es fundamental para la trama? Sí, imprescindible. Imprescindible para la trama, claro. Sin ese elemento, la historia sería completamente distinta. Y quizás esto explica por qué empezaste hablando de los personajes, porque generalmente... La mayoría de las veces. La mayoría de las veces los personajes son imprescindibles para la trama. De hecho, sería casi imposible encontrar un ejemplo de una parábola donde un personaje sea opcional. Sí, y eso es porque en las narraciones en general, los personajes son los que conllevan el significado de la historia. O sea, se nos podrían ocurrir ejemplos de narraciones, incluso narraciones muy buenas, donde sería posible eliminar a un personaje sin modificar el argumento. Sí, seguro. En esos casos diríamos que son personajes secundarios. Claro. Y por lo general son pequeños subelementos de algo más grande. Tenemos personajes compuestos. Por ejemplo, en la parábola de los obreros de la viña, el tipo se pasa el día contratando gente. Sí. Contrata a algunos al amanecer y contrata a otros a lo largo de todo el día. Pero al final, los que fueron primeros, los que contrató en las primeras horas del día, son los que levantan la voz y se enojan con todos los que llegaron después de ellos. Entonces, de repente, tenemos una parábola de 3 personajes. Claro, entiendo. El dueño de la hacienda, los hombres que se quejan. Los que trabajaron más horas. Sí, y todos los que fueron contratados después. Entonces son personajes compuestos. Pero en realidad es una parábola de 3 personajes. Ok. Y las categorías de personajes a veces pueden ser compuestas y tener otros elementos indirectos, como el burro, el aceite, el mesonero, ese tipo de cosas. Bien. Entonces, me encanta esto de ti, John. Cuando buscas entender mejor las cosas, problematizas todo y es fantástico. Me encanta. Me gusta mucho de eso de nuestras charlas, porque me ayudas a dar más claridad a todo de esa manera. Bien. Ahora veamos algunos ejemplos. Vamos, ok. Analicemos rápidamente algunas parábolas de 3 personajes. Bien. Algunas ya las hemos visto. En gran parte de las parábolas de Jesús encontramos una figura de autoridad, como un padre, un rey, un amo, un hacendado.
y por lo general representan o simbolizan a Jesús mismo o al Dios de Israel. Muchas veces en las parábolas esas dos figuras no se distinguen bien una de la otra, y por supuesto que es intencional. Claro. Además, suele haber dos subordinados de algún tipo que contrastan entre sí, uno positivo y otro negativo. Un esclavo, un súbdito, un hijo, un deudor, un mayordomo, entre otros. Por eso, si consideramos que cada personaje representa un punto principal, es bastante intuitivo. Veamos, por ejemplo, el hijo pródigo. Tenemos el contraste entre dos hijos. El personaje que se lleva el papel protagónico en términos del lugar que ocupa en el texto es el menor. Es el necio hijo menor. Los dos hijos representan un principio fundamental que Jesús intenta comunicar. Hay personas necias, totalmente necias, que no merecen un trato generoso, misericordioso, lleno de gracia y perdón, como quieras llamarlo. Sí, son necias y centradas en sí mismas. Totalmente. A tal punto que arruinan las relaciones. Exacto. Este hijo se aparta de su familia. Tenemos un padre que nos sorprende por su generosidad y misericordia y desea traer de regreso a su hijo y reintegrarlo al hogar. Luego tenemos al hijo mayor, que está resentido con su hermano menor. Sí. Creo que es bastante intuitivo. Cada uno de estos personajes transmite un mensaje. Blumberg lo resume de esta manera. Dice, así como el necio hijo pródigo que regresa y halla el perdón, ni siquiera el error más grave del ser humano puede cerrarle la puerta a la misericordia de Dios. Observa lo que hizo aquí. Sí. En el contexto, Jesús está hablando de que Él recibe a las personas que los fariseos excluyeron de Israel. Cobradores de impuestos, trabajadoras sexuales, gran parte de los pobres y desamparados. Blumberg toma el comentario que Jesús hace sobre ellos en la parábola y lo convierte en un principio más amplio. ¿Entonces él encuentra la implicancia? Creo que sí. Si mal no recuerdo, esta parábola es parte de la serie de parábolas de los objetos perdidos. Los 3 objetos perdidos, sí. Las 3 parábolas de objetos perdidos. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Todas aparecen en el contexto de... ¿Cuál era el contexto? Sí, los líderes religiosos piensan que Jesús debería avergonzarse de lo que está haciendo. Ahí es cuando la mujer se acerca... No, es eso. No, es cuando ven que Jesús invita a todas estas personas a las celebraciones del reino de Dios. Y lo confrontan por eso. Personas que han cambiado su forma de vida para seguir a Jesús. Y esto les molesta. Entonces, el significado que Jesús está buscando transmitir con esta parábola es que lo que está haciendo es extender el amor y el perdón abundantes de Dios a esas personas, a los marginados en su contexto inmediato. Sí, a los que al parecer eran unos israelitas de segunda que no cumplían con el pacto. Tanto es así que son comparables con una persona que malgastó su herencia en un país extranjero sin lograr nada. Sí, tal cual. Incluso se contaminó criando cerdos, algo impensable. Exacto, sí. Es el ethos, o los valores del movimiento de Jesús, que continuaron durante el movimiento de Jesús y pueden verse en la iglesia que fundaron los apóstoles. Y eso debería ser parte de los valores del movimiento de Jesús. No hay nadie que esté demasiado lejos. No hay nadie que se haya equivocado demasiado. ¿Entonces ahora estás hablando de la implicancia que esto tiene para el movimiento de Jesús? Sí, acabo de transformarlo en un principio teológico que se claro. aplica al movimiento de Jesús en general. No tengo dudas de que eso es lo que pretendía hacer Jesús con una historia como esta, comunicar un valor ético fundamental del reino de Dios. No hay nadie que se haya equivocado demasiado y que no pueda recibir la misericordia de Dios y empezar de nuevo. Qué interesante, amigo. Entonces Jesús, por medio de estos personajes, está explicando un valor ético fundamental del reino de Dios. Tiene un significado para el contexto de esos tiempos, pero cualquiera que lo escuche, ya sea en ese contexto o fuera de él, puede entender el significado y captar su implicancia aún vigente. Totalmente, sí, eso. De hecho, es una conclusión tan intuitiva que nos olvidamos de que Jesús quiso transmitir un mensaje a través de esta parábola en ese contexto histórico particular. Claro. Vamos inmediatamente a la implicancia que tiene para nosotros Bien. y para las personas de todos los tiempos. Por lo general, vamos primero allí. Y, en el caso del hijo pródigo, no es tan difícil. No, es una de las más fáciles en ese sentido. Totalmente. Por eso la vimos primero. Lo mismo pasa con el Padre generoso. Es una imagen tan evidente de cómo Jesús describe al Dios de Israel. Claro. Generoso, sin prejuicios, lleno de misericordia. Ridículamente generoso. Sí, totalmente. Y luego, la imagen del hermano mayor, que es gruñón y resentido.
Es una imagen tan universal tener a un hermano que le guardas rencor porque tus padres hicieron algo por él. Es tan universal. Sí, claro. Creo que depende de si tienes familia y hermanos. Pero es un fenómeno bastante común tener hermanos y si tu hermano se equivoca... ¿Sentir que hay favoritismo? Sí, o simplemente tu hermano se equivoca y parece que no se merece la misericordia o el perdón de tus padres. Es una condición humana natural creer que los otros no merecen el perdón. Totalmente, sí. Eso es incluso más universal, exacto. Sí, esto pasa mucho entre hermanos. Así es. Me refiero a que la imagen narrativa de un hermano que le guarda rencor a otro hermano por algo que hacen sus padres es bastante común. De acuerdo con Blumberg, el hermano mayor no debería haber envidiado la restauración de su hermano. De la misma forma, los que afirman tener una relación con Dios no deberían sentirse superiores a los que aparentemente no merecen la gracia de Dios. Sí, ese es su resumen. Sí, me parece perfecto. No es casualidad que el hijo pródigo sea una de las parábolas más famosas de Jesús. Cierto. El significado que comunica Jesús nos deja un mensaje muy importante. Y fíjate que el método de Blumberg consiste en identificar cada uno de los tres personajes. Sí. Hay otros elementos en la historia, que de hecho me parecen importantes. Un narrador judío se dirige a un público judío y ellos asumen que los personajes son judíos. El hijo se va con los gentiles. Pasa a ser un criado que alimenta cerdos, que es un animal representativo de la línea que divide entre lo que es kosher y lo que no, entre judíos y los no judíos. Claro. Vuelve a su casa. Creo que aquí hay muchos ecos de la historia de Israel, pero no por eso diría que los cerdos representan las naciones gentiles. Claro. Creo que tal vez nos estemos alejando demasiado. No diría algo como... Las algarrobas, o lo que fuera que él deseaba comer, representan a esto o aquello. O que el anillo que le da a su padre representa algo en particular. Sí, así que... mi profesor de griego solía decir esto. Al gran barco llamado exégesis lo dirige nuestro sentido común. Y pasó mucho tiempo hasta que comprendí lo que quería decir. Yo no entiendo qué quiere decir. Supongamos que estás navegando un barco llamado exégesis. Exégesis, o sea, la forma de interpretar. Sí, es una palabra elegante para decir interpretación. Bien. Significa extraer. Bien. Extraer el significado. Entonces, el gran barco llamado exégesis lo dirige nuestro sentido común. Él se reía por dentro y después pasábamos una hora analizando la sintaxis de todos los verbos, el párrafo, etc. Es lo opuesto a dejarse llevar por el sentido común. Es muy metódico. Claro. La cuestión es que toda la interpretación implica en parte usar el propio criterio. Entonces, lo que buscamos es, apoyados en nuestros criterios históricos, usar nuestra mejor intuición. Y creo que Blumberg nos ayuda mucho en este punto, porque enfocarse en los personajes principales es una manera confiable de llegar al mensaje central que Jesús está tratando de transmitir en una parábola. Ya vimos las parábolas de 3 personajes. Sí, hay parábolas de 3 personajes. Bien, veamos algunas parábolas de 2 personajes. Muy bien. Por lo general, hay 2 tipos de parábolas de 2 personajes que cuenta Jesús. En algunos casos, contrasta a un personaje o un objeto bueno o positivo con otro negativo. Por ejemplo, un cobrador de impuestos y un fariseo van al templo a orar. El cobrador de impuestos dice, Señor, ten misericordia de mí. Estas son las que siempre me suenan como si fuera a contar un chiste. Sí. Es cierto. Y el fariseo dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese cobrador de impuestos. Así que son muy evidentes. Cada uno de los personajes representa un mensaje o un tipo de persona al que está bueno parecerse o no. Son opuestos. Sí. El hombre sabio que construye una casa sobre la roca y un hombre necio que construye una casa sobre la arena. Un propietario que cierra su casa con llave y si se entera de que anda dando vueltas un ladrón en el barrio, se queda despierto y está alerta. Y está el ladrón que quiere entrar y robar y quedarse con algo. Ese tipo de cosas. Sí. Es muy sencillo entenderlas. El contraste suele estar entre las intenciones, la conducta de las personas, sus valores y el desenlace. Mira esto qué interesante.
Es algo que dice Blumberg. Mm. La diferencia entre este tipo de parábolas de dos personajes, donde tenemos dos personajes opuestos, Ujú. en realidad son muy similares a las parábolas de tres personajes, donde tenemos un hijo necio y un hijo resentido. Mm. Ese tipo de cosas. O un siervo bueno y uno malo. Claro. En las parábolas de tres personajes tenemos una figura de autoridad que actúa como evaluador. En las parábolas de dos personajes, el oyente es el que hace la evaluación. Mm. Nosotros nos convertimos en la figura de autoridad. Bien, entiendo. Es como si tuviéramos la pelota en nuestro campo de juego. Claro. ¿Cuál es el más sabio de los dos? Exacto. Ujú. Y esto se relaciona con otro tipo de parábola de dos personajes, en la que a veces tenemos una figura de autoridad y una subordinada. Mm. Pero suelen ser las más difíciles porque, de nuevo, tratamos de entender y analizar la manera en que la figura de autoridad evalúa a la persona subordinada. Mm. Una de las parábolas que te resulta más complicada Sí. está en esta categoría. La del mayordomo astuto. El mayordomo astuto. Sí, genial. ¿Estamos listos para hablar de esa? Sí, hagámoslo ahora. ¿Quieres leerla? Ok, claro, pero repasemos rápido. Bien. Están las parábolas de tres personajes. Ujú. Hay una figura de autoridad y hay personas bajo esa autoridad. Dos personas. Son dos. Sí, normalmente una es buena y la otra es mala. Ujú. Están las parábolas de dos personajes. Dijimos que hay dos tipos. Ujú. Una sin figura de autoridad, solo hay dos personas subordinadas que contrastan. Correcto. Y tenemos otro tipo, donde hay una figura de autoridad y una sola persona subordinada. Ujú. No hay otro subordinado con quien se lo compare. Claro. Y... Solo hay una interacción entre Ujú. la figura de autoridad y la persona bajo su mando. Sí, somos simples espectadores. Eso. Miramos y prestamos atención a la manera en que la figura de autoridad evalúa al subordinado. Ujú. Y entonces, nosotros mismos intentamos evaluar al subordinado. Mm. Hay una interacción interesante y esto es lo que las hace increíbles. Ujú. Tanto la figura de autoridad presente en la parábola como el oyente evalúan al subordinado. Mm. Y a veces son parábolas sumamente fascinantes. Sí. Todo esto suena muy abstracto, pero se va a entender sin problemas cuando leamos la parábola. Sí, bueno, esto está en Lucas 16. Ujú. Leemos. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y el mayordomo, fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. ¿Lo echó? Sí, ha sido un placer. Allí está la salida. Sí, lo despidió. Ujú. Seguimos. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de riquezas injustas, aquí la palabra para riquezas es mamón, Ujú. si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Sí, Es una parábola complicada, amigo. es genial. Jesús cuenta esta parábola inmediatamente después de la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Ah, ok. La oración siguiente es: decía también Jesús a los discípulos. O sea, es la continuación. Mm. Así que si estás leyendo una Biblia con letras en rojo, Lucas 15 está casi completamente en rojo. Mm. Y a continuación, tenemos más letras en rojo en esta enseñanza de aquí. Justo después de lo que leíste, está la famosa frase de Jesús: Mm. ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, Mm. o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mm. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo:
Y aquí hay otro sermón bien largo. Pero la cuestión es que la parábola del mayordomo es una continuación de algo que todavía va dirigido a los fariseos en respuesta a las supuestas malas juntas de Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Capítulo 15, lo que estuvimos hablando recién. Sí. Y la reacción de la gente a esta parábola es que piensan que Jesús tiene una visión del dinero que es ridícula y poco realista. Y por eso se burlan. Ese es el efecto que produce esta parábola. Sea cual fuera el propósito de Jesús, debemos entender el contexto narrativo que está antes Y el que está después. y lo que provoca en la gente. Y lo que pasa es que dicen, este tipo está loco, es ridículo, ¿cómo puede pensar así sobre el dinero? Y lo que dice sobre los dos señores. Correcto, sí. Eso es interesante. Ok. Bien, entonces, estamos en el primer paso, honrar el contexto narrativo de la parábola. Cada vez que estoy frente a una parábola de Jesús, miro lo que está antes para ver cuál es la última escena de la historia y si eso es relevante. Y miro lo que está después. Sí. ¿Hay algún relato después de este que me ayude a entender? En este caso tenemos dos, uno antes y uno después. Y la narración anterior es, ya lo mencionamos, los fariseos creen que Jesús está siendo demasiado liberal y también demasiado generoso con respecto a quienes les ofrece el perdón de Dios, porque esas personas están demasiado alejadas. Claro. Y entonces Jesús cuenta la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y justo después continúa con la siguiente parábola, que parece no tener ninguna relación. Sí, al principio. Vamos a analizarla. Bien. Y ver si es así o no. Pero se dirige a sus discípulos, no a los fariseos. Es cierto, sí. Pero los fariseos están escuchando. Están prestando atención. Y reaccionan. Entonces, ¿primero les cuenta estas a los fariseos o les habla en todas a los discípulos? No, fíjate en el capítulo 15. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Bien. Entonces, las primeras 3 parábolas son para los fariseos. Y después se dirige a sus discípulos. A ellos, sí. Y les cuenta una cuarta parábola. Exacto. Y esta cuarta parábola tiene 2 personajes. Una figura de autoridad, el hombre rico, y un subordinado, el mayordomo. Sí. El hombre rico despide al mayordomo. Bien. Fíjate que Jesús no nos aclara cuáles fueron los motivos. Va directamente al momento del despido y la reacción del tipo. El motivo es que estaba derrochando sus bienes. Exacto, sí, derrochando sus bienes. Sí. Pero ¿cómo y por qué? Bueno, no lo sabemos. No. Pero eso nos da el contexto para lo que está a punto de hacer, lo de derrochar. Bueno, podría referirse a tantas cosas, pero parece que Jesús no quiere que nos enfoquemos en eso. Bueno, cuando administramos la riqueza de otra persona, se espera que aumente o al menos que se mantenga igual. Que aumente o no disminuya. Y si de repente dices, mira a este administrador, este mes tengo menos riqueza que el mes pasado, e incluso menos que el mes anterior. Eso sí. Algo está haciendo mal. Tengo que despedirlo. Es lógico. Es lógico. Sí, está administrando mal los bienes. No es que el hombre rico sea un tipo bueno o malo. Es un personaje neutral que actúa con sentido común. Y tampoco sabemos si el mayordomo lo estaba haciendo a propósito o si le había ido mal en alguna inversión o algo así. De los discípulos de Jesús, sabemos que muchos eran de la clase baja. Así que tenían una opinión negativa. ¿De los administradores? De las personas muy ricas. Es parte de la naturaleza de las clases sociales. La gente rica, como los hacendados y los mayordomos, no eran populares con la mayoría de los artesanos, los jornaleros y los pobres de Galilea en los tiempos de Jesús. Era así, una situación económica totalmente diferente. Claro. Bueno, al tipo lo echan. Sí. Y entonces se nos muestra lo que pasa por su mente. ¿Qué haré? Tengo que mejorar mi currículum. Claro, y fíjate que volvemos al tema de una figura de autoridad que le pide cuentas al personaje y lo pone frente a una crisis de decisión. Es un motivo literario central en las parábolas de Jesús, ¿sí? Entonces estamos con esa temática de la figura de autoridad. ¿O sea que esta es una parábola de crisis? La parábola se trata de que este tipo tenía que tomar una decisión. Sí, podríamos decir que sí, entonces. ¿Cuáles eran las 3 categorías? Hay parábolas sobre la naturaleza del reino de Dios, la naturaleza sorprendente... La naturaleza sorprendente del reino de Dios o de su llegada. La ética del reino de Dios. En segundo lugar, las parábolas sobre el conjunto de valores, o sea, el sistema de valores y la ética que están al revés. Y en tercer lugar, las parábolas de crisis. El enfoque está en que el reino de Dios pone a Israel de los tiempos de Jesús en una crisis de decisión y que tienen que decidir qué hacer al respecto. ¿Y tú crees que esta está en la tercera categoría? Bueno,
Solo digo que tenemos a un personaje y a una figura de autoridad que lo obliga a tomar una decisión. Es interesante porque siempre la leí desde el punto de vista de la ética. Como... ¿me está diciendo algo sobre cómo debería ser mi conducta? Bien. Sí, te entiendo. Eso. Bien. Ese es un excelente ejemplo de las ideas preconcebidas que tenemos cuando nos acercamos al texto. Podemos pensar que las enseñanzas de Jesús son verdades morales y religiosas sobre nosotros mismos y Dios, o que son verdades éticas sobre cómo debemos vivir. Lo confuso de esta parábola es que nos lleva a pensar, este tipo fue deshonesto y recibió una recompensa. Sí, estaba derrochando. Bueno, sigamos. Su amo tenía registros y en el último día de trabajo directamente cambió... Falsificó los números. Claro, falsificó los números. En solo 3 pasos. Debes menos, ¿no? Sí. ¿Cuánto debes? 100. Ahora debes 80. Cuando el amo descubre lo que está haciendo... Lo esperable sería que el amo se ponga furioso. Totalmente. Lo lógico sería que diga... Aquí se produce el giro en la historia. Eres una mala persona. No puedo creerlo. Sí, totalmente. Vas a ir a la cárcel. Voy a demandarte y a quitarte todo lo que tienes. Estás acabado. Exacto. Pero aquí está el giro en la historia. Sí. O sea, el relato dice que este mayordomo era injusto. Sí. Lo que hizo fue deshonesto. Sí. Jesús es totalmente claro. Pero es como si fuera un chiste con un giro al final. Y en lugar de denunciarlo, el amo le dice, Me gusta tu ingenio. Igual estás despedido. Pero te va a ir bien. Creo que porque el amo lo elogia al final, esto tal vez nos lleva a pensar... esta es una parábola que valora ciertos tipos de comportamiento como la deshonestidad. ¿Sí? Sí. Veamos lo que Jesús dice después. Los hijos de este mundo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí Jesús está usando un simbolismo apocalíptico muy fuerte, que son los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Eso es una imagen clave en... Son los que están a favor del reino de Dios y los que se oponen al reino de Dios. Sí, Génesis 1. Los que son del reino del caos y la muerte, o los que son del reino de la luz divina y la nueva creación. Fíjate cómo termina. Él dice, los que son de la oscuridad, los de este mundo, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes. Está resumiendo la historia que acaba de contar. O sea que la historia es sobre un hombre que pertenece a la oscuridad y actúa con sagacidad. Sí, así es como actúan los que no han sido transformados por el reino de Dios. Ok. Pero Jesús continúa diciendo, y este es el factor sorpresa, miren, esto nos deja una lección. Este tipo tuvo que rendir cuentas. ¿Y qué hizo? Valoró las relaciones por encima del dinero. Pero por encima del dinero de su amo. Sí, es verdad. Pero esa es la cuestión. Él dice, Jesús continúa, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. La suposición aquí es que el dinero es un dios. La palabra mamón. Mamón es una deidad. Mamón... disculpa, no busqué el significado en el diccionario. Ahora lo hago, un segundo. Sí. Mamón. Deriva de la raíz hebrea o aramea. El término semita amén, que significa confiable. Confiable. Entonces, mamón se convierte en la palabra que significa dinero, pero es aquello en lo que confiamos. Claro. Mamón representa algo en lo que confiamos. Esta palabra se repite en los dichos de Jesús y es la personificación del dinero como una fuerza espiritual que compite con Dios. Jesús aquí lo llama el mamón de la injusticia. Las riquezas Estoy leyendo del Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia. Es un diccionario muy útil. Nunca lo sentí nombrar. Este es un artículo sobre mamón. Lo escribe P.W. Vanderhorst. Dice, es un término exclusivo del judaísmo. Se refiere a la personificación de las riquezas como una fuerza espiritual. Es como uno de los principados y potestades que menciona Pablo. Para Jesús, el dinero es un superorganismo. Es como el concepto filosófico de la propiedad emergente. Claro.
Solo quería mencionar este punto. Entonces, para Jesús, las personas y las relaciones tienen un valor supremo. Y el dinero es un medio al servicio de una causa mayor. Claro. Creo que esa es la idea central. Sí, la idea central. El mayordomo demostró ser sabio al darse cuenta de esto, que estaba en condiciones de administrar el dinero de este tipo, pero solo por poco tiempo más. Y entonces se dio cuenta. Aquí lo más valioso no es el dinero, sino las relaciones. Sí. Y solo tengo un día más. ¿Qué voy a hacer? Voy a priorizar las relaciones por encima del dinero. Exacto. En otras palabras, para el oyente, el personaje se convierte en una figura de contrastes. Tiene algo digno de admiración, y aquí está el pequeño giro al final que tiene que ver con el amo, y es que este elogia al mayordomo en el preciso instante en el que esperas que lo envíe a la cárcel o algo así. Claro. Pero la idea no es, así que vayan y estafen a los demás, estafen a la gente y regalen ese dinero y ganen buenos amigos. Ya sabes, como Robin Hood que le robaba al sheriff de Nottingham y repartía el dinero a los pobres. Pero el sheriff quería arrestarlo, ¿no? Él le robaba... ¿Pero el sheriff no era el malo? No. Estaba el rey Louis, me parece que era el malo, que es el león en la historia de Disney. A ver... El sheriff de Nottingham es el antagonista principal en las leyendas de Robin Hood. Me parecía que ese era el malo. Un tirano rico e injusto. Ok, bueno. Siempre trataba de atrapar a Robin Hood. La cuestión no es robar dinero de otro para repartirlo, sino simplemente que aquí tenemos un personaje que no dejó que el dinero desviara su atención de un objetivo aún mayor, que es la seguridad. Sí. Se enfrentó a una crisis de decisión y eligió reducir el dinero a solo un medio para asegurar su futuro. Y entonces Jesús lo convierte en un personaje de contrastes cuando dice, eso es lo que las personas de este mundo, los hijos de esta generación... Ellos lo hacen naturalmente. Claro, es como algo intuitivo en ellos no dejar que el dinero los distraiga de lo más fundamental. Y eso se vuelve muy evidente cuando estamos a punto de perderlo. Exacto, sí, totalmente, sí. Ahí es cuando queda en plena evidencia. Exacto, por eso... Si no, no es tan sencillo y evidente. Ah, claro, sí. Porque de repente tenemos todo este dinero. Pensamos... mi poder está en el dinero. Y no nos damos cuenta de que en realidad el verdadero poder viene a través de las relaciones. Exacto. Amigo, cuando me di cuenta de eso, fue como una gran revelación sobre la forma de hacer negocios. Hacer negocios es, en definitiva, hacer relaciones. Eso es lo más importante. Y pensamos que lo primero son las ganancias y las pérdidas y la capacidad de hacer dinero. Pero ese es el resultado. Bueno... Les di un breve principio de negocios. Sí, exacto. Presentamos el segmento Principios de Negocios por John Collins. Bueno, fíjate que al final Jesús pone la atención en palabras que hablan de la fe y la confianza. Y yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Está usando la imagen de la parábola. El dinero es un instrumento. Y queda claro que Jesús no tiene un concepto muy alto de los que tienen grandes recursos, y eso nos debe servir de advertencia. Sí. Y termina, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Démoslo vuelta. No dejemos que el dinero sea un obstáculo para entrar en la vida y en las personas del reino de Dios. Usemos las riquezas terrenales para ganar amigos, para que cuando se hayan ido... Y esa es la visión de las riquezas que tiene Jesús, como algo pasajero, que se irá. Haya algo más importante que se esté construyendo. Sí, exacto. Y en eso debemos usar el dinero. Y hacer amistades tiene que ver con eso. Sí. Bueno, si vemos a Jesús como un maestro de solo verdades éticas generales, nuestra reacción va a ser, mira, Jesús nos está enseñando lo que sí debemos hacer con el dinero y lo que no. Claro. Así que hagamos una pausa. El primer principio. La parábola es parte de su proclamación de la llegada del reino de Dios, la cual nos pone ante una crisis de decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el contexto? Jesús está formando comunidades de nuevos hermanos y hermanas de igual rango, donde Él es el maestro. Y muchos de ellos viven en la pobreza. Muchos son pobres, pero algunos son ricos, como la mujer de Lucas capítulo 8, que pagaba los gastos de toda la misión en Galilea. Los recaudadores de impuestos. Sí, los recaudadores de impuestos, ¿no? Así que tenemos un grupo de personas muy diverso que sigue a Jesús para vivir bajo el reino de Dios y su gobierno según los valores sorprendentes que define Jesús. Y esta parábola es parte de ese llamado.
Entonces sí, es una parábola de crisis. Nos enfrentamos a una crisis cuando recibimos la invitación de entrar en el reino de Dios. El tema de esta parábola es cómo el dinero pierde importancia y valor, y que no debería impedir que pongamos toda nuestra confianza en el reino de Dios y en su gobierno. Al contrario, deberíamos verlo como un medio, tal como lo hacen los hijos de este mundo. Los hijos de este mundo saben cuándo restarle importancia al dinero. Sí, cuando los despiden. Cuando está en juego algo más valioso. Sí, allí lo entienden. Entonces Jesús dice, ustedes hagan lo mismo. Porque está en juego algo más grande o valioso. Claro, es como si Jesús estuviera diciendo, así como ese mayordomo astuto se enteró de que iba a perder el trabajo, quiero que se sientan así. Sí, exacto. Están a punto de perder todo su dinero. Se van a quedar sin nada. Todo va a desaparecer, correcto. A la larga, el dinero no estará aquí. Van a recibir la noticia de que los van a echar del trabajo que pensaban que tenían y que protegía sus riquezas. Sí, tal cual. Es exactamente así. Se acabó. Ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Correcto, sí. Y si analizamos el contexto específico de Jesús, Él le está diciendo a Israel... A sus discípulos. Y a sus discípulos... Sí. Israel, todo lo que nos rodea, el templo de Jerusalén, esas mesas donde se cobran los impuestos, las bellas sinagogas que posiblemente reciben dinero de personas que se aprovecharon del sistema de esclavitud por deudas, todo se acabará. Jesús está anunciando, Dios va a permitir que Roma destruya este lugar si Israel no acepta mi ofrecimiento del reino. Esa es la crisis que les anuncia. Allí está, esa es la crisis. Esta parábola es sobre esa crisis. No dejen que el dinero les impida aceptar el reino de Dios. ¿Por qué usa el término moradas eternas? ¿Cuál es la implicancia? Ah, sí, eso. Creo que es un término relacionado con la Nueva Jerusalén. El tabernáculo eterno es la Nueva Jerusalén. Okay. Nunca le había prestado atención de esa manera. Lo mismo pasa con el Sermón del Monte. La ciudad situada sobre el monte es la imagen de Isaías 2, la luz. La ciudad en la montaña. Aquí es el tabernáculo eterno. Es la llegada del reino de Dios a la tierra como Es una imagen extraña que diga, los recibirán en este reino aquellos amigos con los cuales ustedes hayan sido generosos. En mi mente, la salvación no funciona de esa manera. ¿Cierto? Entiendo, sí. Bueno, igualmente... en realidad no dice que los amigos son los que nos reciben, sino que vamos a ser bien recibidos por la forma en que nos relacionamos con nuestros amigos. Sí, exacto. Y cómo usamos el dinero. Sí, pero de nuevo, si nos ponemos en el contexto de lo que está haciendo Jesús, Él anda de ciudad en ciudad con una banda viajera haciendo pequeñas celebraciones del reino de Dios. Entonces, ¿cómo van a responder ustedes a mi ofrecimiento del reino y a este grupo de andrajosos que se juntan conmigo y que van quedando en cada pueblo? Claro. Pueden verlo desde una perspectiva greco-romana normal, o sea, desde la cultura del honor y la vergüenza y el estatus y el poder, y decir, son unos fracasados, yo estoy ganando dinero, estoy posicionándome en la sociedad. Yo tengo poder en verdad. Estoy tratando de escalar la pirámide social de mi cultura. De ninguna manera voy a dejar toda la seguridad que he logrado para seguir a Jesús y hacer eso. Entiendo, claro. Y por eso, su blanco de ataque son las riquezas como una de las muchas cosas que impiden que las personas acepten la absurda y sorprendente oferta del reino. Y tiene que ver con la confianza. Kenneth Bailey, que es un erudito fascinante, señala este punto. Él hace una serie de estudios excelentes sobre las parábolas de Lucas en un libro llamado El poeta y el campesino. Y señala que si traducimos desde el griego y volvemos al arameo, algo normal para los eruditos, encontremos varios juegos de palabras con el término amén, confianza o credibilidad. Entonces, la persona fiel, la que es amén en lo muy poco, también es amén en lo mucho. La que no es fiel, la que no es leal, tampoco es digna de confianza. Si no fueron amén con las mamón injustas, ¿quién les confiará, y a amiken, las riquezas verdaderas, émuna? Es como si en cada renglón de esta historia resplandeciera la palabra confianza. Se trata de una crisis de decisión. El reino de Dios nos genera la crisis de decidir ¿a quién vamos a confiarle nuestro destino? Lo que Jesús quiso decir, se dirige a sus discípulos y dice, ustedes son como ese mayordomo, porque lo que ustedes creían que estaban cuidando y administrando está llegando a su fin. Yo los llamo a algo nuevo. Es un momento de crisis, de cambio de lealtades. Al mayordomo lo despidieron, pero ustedes son llamados a algo más grande. Sí, eso mismo, sí. Entonces,
¿Qué van a hacer con las riquezas a su alcance? Deben servir a un propósito mayor, mientras avanzamos y proclamamos el reino de Dios de ciudad en ciudad. Los fariseos que estaban escuchando pensaban como, ¡qué tontería! Jesús no entiende sobre el dinero, cómo funciona. Claro, no entiende cómo funciona el mundo. Es un poco tierno y también ingenuo. Exacto. El punto no es elogiar la deshonestidad del mayordomo como tal. Claro. Es solo un ejemplo. La cuestión es que el mayordomo está tomando una decisión que pone en juego los valores en un momento de crisis que tuvo que enfrentar. Va a perder todo lo que tiene. Vayamos ahora a la implicancia. ¿Qué implicancia tiene esto para ti? Bueno, una de ellas, si pensamos en el amo, el hombre rico, vemos que la figura de autoridad llama a rendir cuentas. Claro. Este motivo literario está presente en muchas de las parábolas de Jesús. Eso encaja con un patrón más grande. El reino de Dios nos obliga a tomar una decisión crucial en el presente y en la culminación de la historia habrá una decisión final y una rendición de cuentas, sea cuando fuere. Bien. Pero hay muchos anticipos de esa culminación de la historia, como este que Jesús le da a Jerusalén y a los líderes de Israel en ese momento. Así que creo que podríamos extrapolarlo sin problemas como que las buenas noticias sobre el Rey Jesús recorren el mundo y generan una crisis de decisión. ¿Las personas van a vivir como parte de su reino o no? ¿Qué decisión voy a tomar ahora con respecto a Jesús? Básicamente ese sería el momento en el que el hombre rico despide al mayordomo en la parábola. Esa es la implicancia que tiene. Nos confronta con una decisión. ¿Qué voy a hacer? Sí, es gracioso. Es como si dijera, ¿te das cuenta de que te estoy echando? ¿Caíste en la cuenta? Sí. Los fariseos no se dan cuenta. Su reacción es como, no... ¿Qué estás diciendo? ¿Me despediste y mi dinero no vale nada? No, no estás entendiendo. Ya tenemos todo armado aquí. Sí. Tú solo andas viajando de aquí para allá. Sí, este es un vagabundo. Te juntas con los pobres y con... Personas cuestionables. Personas cuestionables. ¿Y crees que entiendes cómo funciona el dinero y el poder? ¡Claro que no! Y lo que está diciendo Jesús es, en verdad no se dan cuenta de que están despedidos. Y lo que haría el mayordomo astuto sería aprovechar este momento de crisis para poner sus cosas en orden. Exacto. Porque la parábola nos dice que él se entera de que lo van a echar y ahí empieza a correr el tiempo. Tiene que tomar una decisión. Sí, este es el momento de hacer algo. El equivalente sería, ¿voy a confiar? Pensemos en todos los juegos de palabras con el término amén. Ok. ¿Voy a confiar en que Jesús es superior a todas las estructuras económicas, políticas y sociales que me rodean? ¿Y que todo esto es pasajero y al final vamos a rendir cuentas? Incluso si no sucede durante mi vida, tengo que confiar en que Dios ajustará las cuentas. Y este es el momento para tomar una decisión sobre qué voy a hacer. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y entonces aparece el personaje del administrador. Por eso creo que la implicancia allí es que... ¿El mayordomo? El mayordomo, sí. O el administrador, ese. Si voy a prepararme para rendir cuentas, debo ser extremadamente sabio e incluso astuto en cómo uso el dinero. En cómo uso las cosas en que confío. Y eso suele ser el dinero. Aunque hay muchas cosas en las que podemos confiar. Sí, nos dan todo tipo de seguridades. Exacto. Y de nuevo, esto no quiere decir sean deshonestos cuando usen el dinero. Claro. Ese no es el punto. Sean astutos. La idea es que este personaje se convierte en una imagen negativa, una imagen opuesta. Sean astutos. Si das vuelta a la imagen, y esto es lo que hago a veces, dime si me estoy yendo demasiado. Si das vuelta a la imagen, y ya no es más el hombre rico y el mayordomo, sino el Rey Jesús y un discípulo. Y el Rey Jesús, en lugar de echar al discípulo, lo asciende. O sea, como si dijera, tienes un nuevo puesto y tu tarea consiste en disponer de toda mi riqueza y usarla con generosidad. Exacto. Sería una forma de quitarle valor al objeto donde pones tu confianza. Eso, sí. Como si dijéramos, esto no es mío, no tengo que acumularlo. Tu objetivo es repartirlo y ganar amigos con mi riqueza. Esa sería la ética del reino.
Si avanzamos unos capítulos más, vemos otra parábola y dice que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y entonces empieza: había un juez injusto, un hombre malo, pero una mujer lo molestaba una y otra vez y le decía: haz justicia conmigo, defiéndeme. Pero él no la escuchaba. Y ella regresaba al día siguiente, pero él no la escuchaba. Y entonces ella regresaba al día siguiente hasta que finalmente le hizo justicia. Claro, lo hartó. Sí, lo hartó, totalmente. Y esa es la parábola. Así les enseña cómo tienen que orar. El mensaje no es: mira, Dios es como un juez injusto y yo tengo que molestarlo. Claro. Sí. Jesús usa personajes negativos para dar un ejemplo de cuánto más. ¿Cuánto más? Bien. Si un juez injusto responde a una súplica insistente, ¿Cuánto más? ¿cuánto más va a hacerlo el Padre generoso? Que es justo. Esto es muy parecido. Si estafar es algo natural para los hijos de este mundo, pero aún así entienden que el dinero es un instrumento y no un Dios, ¿cuánto más los hijos de la luz deberían entender que el dinero es un instrumento y no tratarlo como un Dios? Esa es la lógica que vemos aquí. Y entonces, sí, tu mini versión alternativa de la parábola de Jesús, creo que sería totalmente apropiada. Porque incluye la idea de cuánto más. Sí, sí. Sí. Muy bien, ok. No es que Dios se parece al hombre rico y sus discípulos son los que engañan a los ricos. Es la idea de cuánto más. ¿De cuánto más? ¿Cuánto más podemos nosotros, que tenemos a Dios, que nos hace ver todas las cosas donde ponemos nuestra confianza? ¿Cuál es la expresión de Jesús? ¿Es en una parábola donde dice literalmente ¿cuánto más? Ah, sí, la que dice: si Dios cuida así de las aves del campo, ¿cuánto más cuidará de ti? Sí, esa. Hagamos un resumen de lo que hablamos hasta aquí. Las pautas. Bien. En primer lugar, prestamos atención al contexto narrativo que dan los autores de los evangelios. Sí, hablamos sobre eso en el último episodio. Que es que Jesús está anunciándole el reino a Israel en el primer siglo. El significado. Ese es el significado de la parábola. Sí. El próximo paso es entender las implicancias de la parábola más allá del contexto original. ¿Cuál es el mensaje para los que escuchan o leen el evangelio? Y para eso, el principio de Craig Blomberg es una guía muy útil. Centrarse en los personajes. Sí, centrarse en los personajes principales. Sí. Cada uno de los personajes principales representa un principio, una idea o un principio claves de la parábola. Y es la... ¿Recuerdas cuando diste el ejemplo de que Jesús no es un simple maestro que habla cosas abstractas? Sí. Y luego pusiste esas ideas como en una nube encima de él y que las parábolas nos ayudan a entender esas ideas. En realidad, las parábolas explican lo que él está haciendo y entonces es como si todas esas ideas bajaran a la tierra y lo rodearan. Entonces ese sería el significado. Bueno, sí. Imaginemos que Jesús narra una parábola para hablar sobre... Supongamos que tienes una pequeña escena narrativa. Bien. Y la parábola está en una... burbujita. En una burbujita Okay. y también es una narración. Y los personajes de la parábola en esa escena se corresponden con lo que está sucediendo en la realidad. Me fijo en los personajes principales de la parábola, en cómo se conectan con los personajes de la historia real del momento en que Jesús cuenta la parábola. Cierto. Y todo ese conjunto me orienta para entender la implicancia que tiene para mí. Y después podemos discernir distintos principios. Cada uno de los personajes principales de la parábola... Y esos principios también son aplicables. Todo esto son métodos de estudio bíblico básicos. Sí, totalmente, exacto. Primero observar, después interpretar el significado y al final puedes aplicarlo a ti mismo. Y el valor de este principio, de que cada personaje principal representa un principio o mensaje, nos ayuda a no distraernos con otros detalles. Con códigos bíblicos, alegorías, donde simplemente... Igualmente dijiste que la levadura era un personaje. Ah, sí. Bueno, un objeto. Así que allí entramos en terreno peligroso. Me parece que... Perdón, estoy analizando un poco. Todo bien. ¿Los objetos o los personajes imprescindibles? El principio no se aplica solamente a los personajes. O sea,
¿Es imprescindible este elemento de la historia? Imprescindible, sí, exacto. Pero es cierto que Jesús se enfoca en los personajes, porque es como que allí está el mensaje principal. Totalmente, exacto, sí. Pero entonces creo que la pregunta ahora es, ¿cuándo consideramos que un objeto es un personaje? Es muy evidente que una persona en la historia... Cuando es imprescindible para la trama. Si quitamos la levadura de la parábola, solo nos queda una mujer y el pan, ¿sí? Nos quedamos sin la parábola. Si quitamos el burro de la parábola del buen samaritano, no cambia nada. Pero entonces, si no podemos quitar un objeto sin cambiar la trama, ¿eso significa que el objeto es un personaje o simplemente que es imprescindible? Bien, es un elemento imprescindible de la trama. Pero los personajes o elementos de la trama son medios para comunicar el mensaje de la historia. Entonces, si lo resumimos, ¿el principio es que debemos enfocarnos en los personajes? ¿O es un principio más general que hay que centrarse en los elementos imprescindibles de la historia? Bien, ok. Que suelen ser personajes, pero que a veces pueden ser objetos. Está bueno, sí. Voy a cambiar mis notas ahora mismo, Okay. teniendo en cuenta lo que estamos hablando. ¡Genial! No, tienes razón. Y cuando un objeto se transforma en... Como un personaje. Un objeto suele transformarse en un personaje, en especial cuando es imprescindible. Exacto. Porque la levadura... Tiene una motivación. Tiene voluntad y acción en la historia. Claro, sí. Se entremezcla y produce una transformación como si fuera un personaje, por así decirlo. Claro, el burro no tiene voluntad. Solo sirve para llevar al tipo, pero podría haberlo cargado en un caballo o en la espalda. Sí, tiene un objetivo, tiene una voluntad. Bien, genial. Bueno, una vez que diste este último paso, ya estoy en la última página de mis notas, creo que Jesús merece que nos pongamos realmente a pensar en cuál podría ser el mensaje. Nos sentamos y una vez que tenemos el arco narrativo básico de la parábola y podemos ver qué quiso decir él en ese contexto narrativo, entonces podemos discernir su implicancia. O sea, lo que sería el mensaje o el principio básico que representan los personajes. Claro. ¿Recuerdas que en un momento de esta conversación trataste de imaginar a Jesús creando estas parábolas mientras se iba a dormir? Sí, se me vino de nuevo eso a la cabeza cuando hablabas de las parábolas de 2 personajes, de 3 personajes. Me pregunto si Jesús tenía en mente esa nomenclatura y pensaba, estoy trabajando en una nueva parábola de 3 personajes. Sí, totalmente, sí. Es cierto, tal cual. Así que algunas noches se iba a la cama pensando, mañana voy a Bethsaida. Allí están 2 líderes de la sinagoga que me odian y hay un estudioso de la Biblia que piensa que soy un hereje. Y está pensando, ¿no? Sí. Pero también hay un hombre ciego y mañana voy a orar para que el reino de Dios lo sane. Jesús tenía pensamientos, sí, ¿sabes? Sí. Se iba a la cama pensando en su misión y en lo que estaba haciendo y en lo que iba a hacer mañana y orando. Eso es lo que suponemos. Sí. Así que prestaba atención al contexto y adaptaba las historias y las parábolas para presentarles el reino a través de estos acertijos subversivos y enigmáticos. En lo personal, pienso que Jesús merece que le prestemos mucha atención a la manera en que trasladamos las parábolas a nuestro propio contexto cultural. Y creo que a esto podríamos llamarlo adaptación. Vemos que Jesús adaptaba las parábolas en los evangelios. Cierto. ¿No? Sí. Encontramos una versión en Mateo y otra en Lucas, bueno, con algunas diferencias. Sí. Por eso, si logramos entender la idea principal, eso nos inspirará a hacer adaptaciones nuevas y creativas en nuestro contexto. Sí. Porque si eres pastor de jóvenes, líder de un grupo pequeño, lo que sea, tienes tu propio contexto y personas únicas, diferentes a las que estuvieron con Jesús en Bethsaida. Pero se pueden usar esas ideas básicas para hacer una nueva versión moderna de las parábolas. ¿Alguna vez viste un buen ejemplo de esto? Déjame pensar. Sí, seguro. Yo fui pastor y maestro por muchos años, así que viví en el mundo de los sermones y los ejemplos que se suelen usar. Y básicamente las ilustraciones de un sermón son eso. Pero sí, lo resumí en una técnica. Entonces, cuando estudiaba un texto bíblico, y era como, bueno, estas son las ideas principales, ¿sí? Después las sintetizaba como principios y los incluía a todos en una oración central. Y luego meditaba en esos principios clave y trataba de recordar experiencias de la vida que encajaran con ese modelo. Y así se me ocurrían las ilustraciones para cuando enseñaba. Me parece que Jesús hacía algo similar para crear sus parábolas. Hay un erudito, Tom Wright, N.T. Wright,
que es muy conocido por incluir parábolas en sus escritos académicos. Es muy divertido leerlo, porque la mayoría de los eruditos no escriben de esa forma. Había una parábola sobre un hombre rico que patrocinaba una universidad local y le regaló a la universidad una gran obra de arte, como una estatua enorme. Hay ciertos regalos que puedes hacerle a una universidad para que los cuelguen en la pared de un edificio que ya tienen. Pero hay otros que son tan grandes que es como que tienen entidad propia y hay que... Hay que comprar un terreno para darle un lugar. Claro, hay que buscarle un espacio propio. Quizás se puede poner en la plaza que está en el centro de la universidad. Claro, es un regalo que exige... Pero tienen que hacer una construcción nueva para ponerlo sobre un pedestal o algo así. Sí. Entonces la idea de la parábola era que la forma en que el mensaje de Jesús llegó al Israel de su época no dejó a Israel como estaba, sino que lo obligó a adaptarse a esta cosa nueva que no se amoldaba al sistema presente. Es como regalar un cachorro. Como, ¡felicidades! Tu vida nunca será la misma. Exacto, sí. Y la parábola solo tenía unas 4 oraciones o algo así. Pero sin darme cuenta, muchos años después, todavía recuerdo esas pequeñas parábolas que dejó N.T. Wright en sus libros académicos. Ese es el poder que tienen. Sí. El punto es que son historias narradas de una manera brillante, y por eso las seguimos contando 2000 años después. Y entonces creo que el último paso para llegar de verdad a la implicancia de las parábolas es adaptarlas a nuevas parábolas para nuestra época. ¿Se te ocurre algún buen ejemplo? Me parece que me contaste que cuando tenías unos 20 años, mientras tomaba forma tu cosmovisión cristiana, había algunos profesores que admirabas mucho y que eran buenos contando parábolas. Sí, había un tipo, Peter Hyatt, que creo que todavía enseña. Era un predicador presbiteriano, y supe de él por un profesor en la Universidad de Multnomah que dictaba la materia Teoría de la Educación o Teoría de la Educación y el Desarrollo. Aprendíamos técnicas para comunicar la verdad de manera que produjera cambios reales. Claro, sí. Y veíamos lo difícil que es hacerlo en una predicación. Y le pregunté, ¿conoces algún predicador que sea bueno haciendo eso? Y me dijo, sí, se llama Peter Hyatt. Sus sermones eran obras magistrales y eran casi como parábolas extensas. A veces cuando escucho uno, me quedo como, ¡qué complicado! Creo que no entiendo. Y otras veces estoy escuchando y no entiendo nada, hasta que de repente hago el clic. Y entonces es como... ahora entiendo lo que quiere decir. Claro. ¡Ya entiendo! Este tipo también era muy bueno para tomar temas de la cultura pop, o no solo temas de cultura pop, sino cuestiones de cultura general y mostrar las conexiones. Sí, me imagino que escuchar las enseñanzas de Jesús habrá sido un poco parecido. Sí, amigo, generaba confusión. Sí, a veces me confunde, pero otras veces logro entender. Claro. Y cuando lo entiendo, me impacta. Sí. Y él incluye pequeñas pistas y conexiones para que yo entienda el momento en que me encuentro. Me imagino que así era escuchar a Jesús. Totalmente. Y es curioso. Yo crecí en una iglesia con una tradición protestante muy marcada, donde una persona iba al frente y enseñaba por 45 minutos, y era como una gran descarga de información, y se suponía que debías cargar todo eso en tu disco duro. No sé cuántas horas de mi vida pasé escuchando sermones. Creo que podría calcularlas. Y de todo eso, amigo, recuerdo tan poco, tan poco, y creo que preferiría haber pasado la mitad de todo ese tiempo estando confundido y la otra mitad estando absolutamente impactado. Claro, sí. En lugar de estar toda la hora, sí, entiendo, y después olvidar todo el mensaje. Sí, qué curioso. El primer mentor que me enseñó a predicar se llamaba Chris Dawson. Es pastor en Madison, Wisconsin. Y es un comunicador increíble. Y algo que me repitió una y otra vez durante esos años de mentoría fue que las personas se van a olvidar de casi todo lo que diga. Siempre me lo hacía recordar. Cuando armes tu sermón, debes tener en cuenta que la gente se olvidará de casi todo lo que digas. Así que para él, hay que intentar que los sermones comuniquen solo una idea. Si tienes 3 ideas, divídelas en 3 sermones. Toma una idea y desarróllala. Usa una historia, usa una imagen, asegúrate de tomar como base sólida el texto bíblico. Claro, sí. Usa todos los recursos que puedas para centrarte en esa sola idea.
Y estoy muy agradecido por eso, porque creo que es verdad. En este sentido, las charlas TED fueron un gran modelo Sí. de cómo hacer eso y hacerlo bien. Sí, especialmente en un ámbito más público. Sí, porque ese no es un contexto religioso. Una charla sobre una única idea central. Sí, una única idea central y que no tiene que durar más de 10 o 20 minutos. Ujú. Y bueno, en una reunión de la iglesia tendrías que rellenar un poco para completar el tiempo. Así que tal vez no sea viable. Pero, amigo, eso es lo más difícil, que sea corto. Es cierto. Y piensa en las parábolas. Son tan cortas. Sí, podemos contarlas en 2 o 3 minutos. Sí. Algunas incluso en 30 segundos. ¿Te imaginas? Vas a la iglesia, te pones ropa elegante, cantas las canciones y el predicador se pone de pie al frente y en solo 45 segundos cuenta una historia y vuelve a sentarse. Y después pasan a partir el pan. Sí, hay mucho que aprender aquí. Sí, amigo. Muy bien, esas son las parábolas de Jesús. Genial. Me encantó, amigo. Fue una conversación estupenda. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Este es el último episodio de nuestra serie sobre cómo leer las parábolas. Si eres nuevo por aquí y deseas escuchar los episodios anteriores, te damos estas recomendaciones. Tenemos toda una serie de podcasts sobre el libro de Lucas y Hechos. También tenemos una serie breve sobre el Espíritu Santo. Vale la pena escucharlas. Además está disponible el video sobre cómo leer las parábolas. Es cierto, sí. Está en nuestra página de YouTube, youtube.com/Proyecto Biblia Oficial. Y en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Estos materiales están disponibles de forma gratuita gracias a la generosidad de los colaboradores que nos acompañan y nos ayudan a que esto sea posible. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Mario Escobar y soy de República Dominicana. Trabajo como supervisor de postproducción, animador y diseñador para Proyecto Biblia. Lo que más amo de Proyecto Biblia es cómo hacen que un nivel tan profundo y rico de educación bíblica sea accesible para todos. No es fácil encontrar educación de tan alta calidad presentada en un formato tan simple, amigable y hermoso, y mucho menos de manera gratuita en Internet. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado colectivamente por la generosidad de personas en todo el mundo. Puedes encontrar todos nuestros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.